Saludos amantes del azul, estamos aquí sorpresa, ¿vale? En el Centro de Fisioterapia Quineo con Eloy. Muy buenas a todos. Eloy es fisioterapeuta, trabaja en este centro y bueno, nos conocemos hace muchos años y hemos decidido hacer aquí una colaboración para hablar de lesiones y yoga desde el punto de vista obviamente de la fisioterapia. Esperamos que os guste y que listo. Estamos. Venga. Pues venga, vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, para empezar, ¿te llega mucha gente con lesiones por haber practicado yoga? No es el público más habitual de una clínica de fisioterapia. A no ser que tengas algún convenio con algún centro de yoga y todo esto, en general, la mayoría de centros de yoga, por actividad deportiva, no vendrá mucha gente lesionada de yoga. Vale, es que queríamos hacer este vídeo porque es verdad que el yoga tiene fama de ser muy saludable, pero en ocasiones a veces, me comentaba Eloy, que llegan pacientes lesionados de haber practicado yoga. Entonces es como, pues igual es un tema que habría que hablar, sobre todo para llegar al punto de por qué, ¿no? Ahí está. Hay pocos porque ya de por sí, en el medio de estudios, las ratios de yoga son relativamente pequeñas. La ratio es la cantidad de lesiones que habría por cada, creo que son 1000 horas. Me he apuntado aquí unas pocas. Venga, ahora te pasaré la imagen. Comparte datos y luego ponemos las imágenes. Lo que suele pasar más es que en deportes grupales y que tienen asociados una actividad lúdica, vamos a decir así, como pueden ser el fútbol y el baloncesto, es donde más lesión hay. ¿Por qué? Porque tienes el contacto del rival, cambios de dirección, movimientos que no te esperas, interacciones con otros... Te vienes arriba. Hay testosterona a tope. Está ahí. Entonces, las ratios son altas. Las ratios por lesión son de... Mira, de fútbol es de 8 a 35. Vale. Por ejemplo. En la de yoga es de 1,2, 3,6. Muy cambia poquito, muchísimo. Claro. Cambia muchísimo. ¿Y la de básquet por ahí la tienes? Básquet, por ejemplo, la tenía, es de 6 a 14. ¿Ves? Luego, otro deporte que es muy practicado es el running, que es un poco más baja también, de 2,5 a 12. Vale. El crossfit, que siempre ya hago... Bueno, porque lo practica con crossfit, tenía publicidad. Siempre. Entonces, es incluso un poquito más baja que la del running, que es de 2,1 a 5,5. O sea, pues por abajo, por arriba baja. Yo no lo habría dicho que el crossfit había menos lesiones que el running. Mira, habría dicho que no. Y luego un deporte que más o menos es parecido a nivel de ratio es la natación, que también es a la de yoga, 1 y 4. Pero es más alto el ratio de lesión en... Por arriba es más alto, pero por abajo es más bajo. Entonces, pero la pinza más o menos está ya ahí. Vale. O sea, es muy parecido al yoga. Pero sí que es verdad que yo en consulta, por ejemplo, he podido tener más pacientes con problemas, molestias, lesiones que vengan de la natación que no del yoga. Es que esto es curioso y de hecho lo habíamos preparado antes, ¿no? El hablar de la natación, ¿no? Que durante una época siempre era lo más saludable que puedes hacer es natación, ¿no? Eso te va a decir casi siempre un médico. Si quieres hacer algún tipo de deporte, natación. El más completo. Ahí está. Y natación, por ejemplo, es verdad que para gente mayor no es... Siempre es conveniente hacer cualquier clase de deporte y cualquier deporte que practiques es bueno. Pero pues quizás por una persona adulta mayor, la natación no conviene tanto porque no hay impacto, con lo cual, por ejemplo, en casos de osteoporosis, no nos va a ayudar. Que otros deportes que se practican sobre suelo firme sí que nos va a ayudar. No va a entrenar el equilibrio, que por ejemplo en yoga sí que podría ser bueno porque entrenas el equilibrio, entonces eso es bueno para evitar caídas. Y después eso, que si tampoco tienes una buena técnica, pues para gente que padece de cervicales, por ejemplo, o de lumbalgias, depende cómo, si no tienes, o sea, sobre todo eso, si no tienes una buena técnica, si no vas a una clase que te enseñe y todo esto, o llevas alguna cosa que te ayude, pues entonces igual puede ser mejor otro tipo de deportes. Que si no te molesta, siempre es bueno, porque cualquier clase de deporte, no queremos patologizar. No, eso siempre, aquí no vamos a hablar mal de ningún deporte, porque el deporte está muy bien. Eso es. Bueno, vamos a seguir un poquillo con las preguntitas que teníamos que en yoga no hay tanto molestia. Bueno, vamos a entrar un poquito ya con lo que son las lesiones, que era el tema de hoy. ¿Cuáles son las lesiones más habituales que te llegan de yoga? Yo diría que sobre todo la muñeca yo creo que es la estrella de todas, porque... ¿Por qué será? Es una articulación que sufre muchísimo. Después también tenemos alguna cosa a nivel muscular nervioso, que suele ser la zona del isquiociático, suele sufrir bastante en yoga por esas posiciones de tensión que por nuestro día a día no estamos acostumbrados. Y después también tendríamos pues, algo más de tendinopatías, a nivel de hombro, incluso rodilla.
El tobillo a veces también puede sufrir, pero es más que te impide que te dé molestia, no es tanto lesión. Vale, entonces digamos que para hacer un resumen serían tema de muñecas, sobre todo, tema de isquiosciática y tema un poco de... hombro, rodilla, van un poco de la mano. Tendinopatía. Eso es. Y aquí quería hacerte una pregunta. Has dicho tendinopatía, ¿Sí? pero no tendinitis, que es lo que estamos siempre acostumbrados a... No, tengo tendinitis, pero tú dices tendinopatía. Correcto. ¿Por qué? Tú ya sabes que tengo una gran lucha con el tema de la inflamación y todo sí. esto. En consulta siempre... Y ahí se le dan muchas zurras con esto. Sí. Primero de todo, que tenemos que diferenciar lo que es un tendón de cualquier otra estructura del cuerpo humano, ¿no? El músculo, yo siempre digo, por ejemplo, tú lo partes, ¿no? Tú comes un bistec y es rojo. Sí. Eso quiere decir que hay mucha sangre, hay mucha sustancia viva, hay mucha célula. Pero cuando te comes un tendón, bueno, si te pillas la ternilla del tendón... Sí, es el blanco, que no tiene nada. Durísimo. Sí. Porque el tendón está más compuesto de tejido inerte, de fibras, que lo único que van a hacer es transmitir la fuerza del músculo al hueso, que no realmente de células vivas que estén regenerando. Por eso recuperar el tendón es complicado y por eso mismo no puede existir una inflamación. Un sistema que no está bien irrigado de sangre no puede tener nada que vaya ahí a provocar una inflamación. Muchas veces lo que pasa es que se producen inflamaciones alrededor del tendón. Pero no en el tendón. Pero no en el tendón mismo. Claro, aquí hago un paréntesis. Para quien no lo sepa, casi todas las enfermedades que acaban en itis, como la tendinitis, que ahora ya sabéis que no existen, significa que hay una inflamación. Correcto. Entonces es incorrecto porque como el tendón no se inflama, no se puede decir tendinitis. Y por eso dices tendinopatía. Tendinopatía. Y por eso el antiinflamatorio no te va a ayudar en una tendinitis. Claro. ¿Ves? Si es que... Ahí está. Bueno, Eloy sabe que yo me he lesionado muchas veces antes de yoga, mi vida anterior. Y bueno, que vayáis al fisio cuando tengáis alguna cosa porque... Tienen mucho conocimiento. Yo también lo aconsejo, te voy a decir. No, pero bueno, es verdad, yo aprendí un montón contigo siendo paciente porque me has explicado muchas cosas. Entonces, me parece muy interesante siempre el conocimiento que tenéis de cómo funciona la anatomía. Claro. Bueno, y cómo confirmar cosas que tú ya sabías o que intuías, ¿no? Con otras historias. Sí. La información que siempre está ahí. Vale. Bueno, venga, vamos a empezar a desgranar un poquito las lesiones. Lesiones de muñeca. ¿Por qué se producen las lesiones de muñeca? Básicamente. O principalmente. Deja que me eche una mano. Échate una mano, venga. El mayor problema de la muñeca es que la muñeca no está pensada como sistema de carga. Vale. Como sistema de carga, por ejemplo, tenemos las rodillas, la cadera, el sacro, incluso la lumbar. Mira, si me dejas por ahí... ¿Qué quieres? ¿La columna? La columna. Un sistema de carga, como estos que he dicho, ¿no? Pues está muy bien encajado, ¿no? La cadera, pues, se ve como las fuerzas y además es una estructura muy grande, ¿vale? Después tenemos el sacro. El sacro es casi imposible que haya un fallo articular. No, ya, claro. Está muy bien fijado, pero porque todas las fuerzas que vienen de arriba y que van a pasar hacia abajo, pasan a través de esta articulación. Entonces, realmente por dentro el sacro es como así. Encaja a la perfección. Y las lumbares lo mismo. Cargan mucha potencia, con lo cual son estructuras grandes y amplias. Si puedes dejar por ahí eso. La dejo. Pesa, ¿eh? Al pobre Paco, vamos a dejarle... No sé si lo voy a poder dejar como estaba. Venga, no pasa nada. Conseguido. ¿Ves? La muñeca. Sí. Hay muchas pequeñas... De hecho, lo voy a acercar un poco para que se vea, si es que se ve. Que no sé si se ve. Se verá. Sí, aquí se ve bien. Que en realidad la articulación de la muñeca son un montón de huesecitos juntos. Claro, llamar la articulación en vez de las articulaciones de la muñeca, ¿no? Claro, sí, exacto, articulaciones. No sería más correcto que articulación. Y de hecho, aquí ves que hay un pequeño espacio. Sí. Esto lo ocupa un ligamento que es casi cartílago, que es el ligamento triangular. Entonces, claro, la muñeca, por nuestra evolución, ha servido para manejarnos con el exterior, ¿no? Para modificar y para recibir. Sí, ¿no? Para coger cosas, mover, ¿no? No para poner muchos kilos de fuerza y además en posiciones de extensión que suele llevar un pequeño pellizco de la articulación. Vale, o sea que peor cargar fuerza, obviamente, en este ángulo. Si no estás acostumbrado, que es lo que suele pasar, claro. Muchas veces en yoga la gente acaba se inicia con molestias en la articulación de la muñeca y después mejora, ¿no? Esto ya sabemos muchas veces, sí. De hecho, a mí me pasó, ¿eh? Yo me rompí, me disloqué la muñeca y a mí el yoga me ha ayudado a recuperar. Y sí que es verdad que cuando empecé a hacer yoga, por ejemplo, en lo que era perro boca abajo, perro boca abajo ya estás cargando, ¿no? La articulación de la muñeca.
Al principio me dolía mucho, entonces recuerdo hablar con la profesora. Dije, no, es que me duele, no sé qué hacer, si ponerme una venda o algo. Sí. Me dijo, no te pongas nada, simplemente hazla y cuando notes dolor, paras. Y no lo hagas. Dice, pero no te pongas nada porque entonces te vas a acostumbrar a llevar siempre la muñequera. Dice, ves fortaleciendo. Sí. Y mira que me la hice, era muy pequeña, no sé, tenía 8 años cuando me la hice y pero fue si empezar a practicar yoga y absolutamente ya no tengo ningún problema. Mira que siempre dicen, no, los huesos es que una vez que te los rompes siempre quedan mal. No es cierto, o sea, al final haces ejercicio, o al menos mi experiencia, y yo soy una pupa, si no es que sea muy fuerte, ya me veis, pero ningún problema de muñeca. Como todo, siempre hay casos, siempre hay pacientes y todo esto. Entonces, posturas que hacemos en yoga que pueden ser no muy saludables o pueden ser de más riesgo para la muñeca. Estamos hablando perro boca abajo tal vez un poco, pero sobre todo... Pero aún está el cuerpo abajo, aún está bastante flexionado así, no te entendía que era tanto problema. Y luego sobre todo estamos hablando de temas de cuervos y de el famoso handstand, el pino, que en inglés no queda muy bien. Está siempre bien. Pero ahí sí que se carga mucho la muñeca, ¿no? Y creo que además, no sé si hablar contigo, tú me lo comentaste, con quién hablé, puede ser que cuando das la instrucción para cargar, pues siempre es favorable hacer una pequeña activación. Sí, esto creo que te lo dije yo. Ahí está, eso. Correcto. De hecho, en mis clases siempre insisto mucho, porque todo el mundo cuando hace yoga, haciendo el cuervo, haciendo perro boca abajo, es decir, cuando empiezas a cargar, todo el mundo me pone la mano así. Plana y relajada. Plana y relajada y los dedos juntos. Entonces, es una de las instrucciones que más tengo que repetir de abre bien la mano para que la carga se distribuya entre los dedos y no vaya a un punto, que entonces esto es lo que hace más riesgo, ¿no? Y sí, lo que tú comentas, la mano no está plana, los dedos están un poco como en tienda de campaña, en tracción, sí, claro, para activar la musculatura y entonces proteger. Claro, ahí está. Entonces, claro, lo que es como todo, o sea, pues donde hay más riesgo tiene que haber más técnica. En el caso de la muñeca, pues sufre mucho de esa compresión, entonces... Simplemente, pues, ir poquito a poquito gradualmente exponiéndola. Sí, es que yo creo que las lesiones en yoga se producen muchas veces por el ego del practicante. A todos nos ha pasado, en algún momento nos hemos venido arriba, queremos hacer la postura perfecta, ¿no? Entonces nos olvidamos de escucha tu cuerpo, mira hasta dónde llegas hoy, no tengas prisa, ¿no? Pero ocurre en yoga, en CrossFit, en muchos deportes. Cuando nos venimos arriba, ¿no? Cuando nos vienes arriba, sí. Vale, pues temas de muñecas ya los tenemos listos y pasamos a siguiente. Lo que sí que hablaremos al final del vídeo, antes de seguir, es cómo podemos evitar que nos pasen todas estas lesiones. Bien, sí. Pero como la solución es la misma para todos, para no repetirnos, de momento vamos a hablar un poco sobre las lesiones y luego ya damos las claves. Decías también lesiones habituales, temas del músculo del isquio. Correcto, sí. Ahí lo que suele pasar es el abuso. O sea, el isquio suele sufrir, el isquio y el isquiosural, vamos a llamarlo bien, no es tibial, porque el isquio tibial... Enseña dónde está el isquio. Mira, para... Si me dejas otra vez de nuevo a Paco. ¿Otra vez a Paco? Veamos isquio. Pero el hueso isquión, los huesos isquiones son esta zona de aquí. Sí, espera, vamos a enseñarlo. Ahí. Isquiones, ¿no? Los huesitos estos de la cadera. Que es el origen. Y la inserción realmente no es en la tibia. Estamos con este de aquí. Realmente no es en la tibia. No podemos llamar a isquiotibial porque no acaba en la tibia. Si vamos isquiosural, porque acaba en la zona de aquí. Una parte del isquio, el bíceps femoral, se inserta en el peroné. Por eso no podemos hablar de tibial. Vale, entonces sería este músculo que va desde ese huesito, toda esta zona de aquí, hasta abajo. Ahí está. Y también tiene particular que justamente, vamos a decir, por en medio y un poquito por abajo de este isquio pasa el nervio ciático. Vamos juntos, ¿no? Entonces una cosa con la otra. ¿Qué suele pasar? Que muchas veces confundimos por ese... Una cosa no funciona si no pica, ¿no? Si no duele. Entonces, como le vamos agregando cosas para que pique más esta tensión del isquiotibial, al final acabamos sobretensionando el nervio. Que el nervio es una estructura que reacciona particularmente mal a las posiciones de tensión. Vale, sí, bueno, de hecho, obviamente en yoga siempre decimos que si quieres estirar, ¿no? Relaja. Cuando empiezas a entrar en la postura, ¿no? Sobre todo, mira, ejemplos, ¿no? La pinza, que es esta postura aquí, que estira mucho toda la zona del isquio.
siempre estás muy tenso al principio y siempre es baja un poquito y respira. Y cuando vas soltando, es verdad que al relajar, de forma natural el cuerpo va bajando. Un poquito más. Al final el músculo es una estructura que tiene una elasticidad y que tiene unas capacidades de deformación. ¿Qué pasa muchas veces? Que es que justamente esa postura es una postura de tensión neural. Esa postura en fisioterapia se utiliza para saber si el paciente tiene una patología del nervio ciático. Ah, muy interesante. Espera, déjame que haga la postura un segundito y así le enseñamos bien, porque no sé si habrá quedado claro. Bueno, dale. Iba a poner el... ¿Es tu podcast? O la enseño. ¿Qué iba a decir? Que luego puedo poner el dibujito, pero ya da igual. Es esta postura de aquí. Ahí. Con las piernas estiradas, aunque para empezar siempre en yoga, para evitar lesiones precisamente, recomendamos que se empiece a hacer con las rodillas flexionadas. Está muy bien eso. Hasta que vas ganando flexibilidad en el músculo, o bueno, más que ganando, recuperando la flexibilidad del músculo. Bueno, estamos hablando de que esta, ¿para qué has dicho que se utilizaba para? Esta es una de las que puede lesionar el nervio ciático. Lo utilizamos para testear si el nervio ciático está bien. Porque el nervio ciático, si vamos a decir que esta cuerda es el nervio, ¿vale? Vale. Bueno, los nervios, en general no el nervio ciático solamente, son una unidad. Desde que sale, vamos a decir, del cráneo, hasta que llega a su inserción donde quiera que esté, es una línea continua. Vale. No es como el músculo que empieza a acabar. Entonces, si te pones en esa postura... Sí, voy. Desde que el nervio ciático acabará en el dedo del pie, claro, pues va recorriendo todo por detrás. Hasta aquí. Hasta aquí. Claro, ¿ves cómo está la cuerda súper tensa? Si aflojas un poco las rodillas, como dices tú, pierde tensión. Si bajas el pie hacia abajo, pues va perdiendo tensión. Entonces, vamos jugando con eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en esa búsqueda de llegar al final, alguna parte se puede irritar y puede despertarte alguna molestia. Sí, yo he conocido gente que ha tenido alguna lesión de este tipo. Incluso esa posición de quiero forzar, el nervio no deja el músculo que se estire porque el nervio está entendiendo que está en estrés y que no le conviene, el músculo se contrae, fuerzas y también puede dar alguna lesión o en el músculo o en el tendón asociado al músculo. O en la ciática también. Claro, o en el ciático mismo, claro. En el ciático mismo el nervio también puede quedar... Voy a poner un ejemplo. El otro día yo en CrossFit como calentamiento estaba haciendo una especie de perro boca abajo dinámico y me despertó una molestia eléctrica en la zona hasta de aquí. ¿Y sabes de qué viene? Es tensión neural. Si yo hago el perro boca abajo ahora mismo, me comienza a molestar aquí. Anda, mira. Y es porque ese ciático, esta rama que me ha ido de aquí, algo me ha hecho daño. Entonces tengo que ahora hacerme mis cositas ahí para el nervio, pero es una rama que después, por ejemplo, puede dar dolor en el talón. Claro. Y es por un problema de no haber hecho una buena adaptación o un buen calentamiento en esta posición de tensión del nervio. Claro, es que en yoga siempre decimos, escucha tu cuerpo, no fuerces, tienes que notar estiramiento, pero no tienes que notar dolor. Y esto nadie lo entiende. Es súper curioso, porque, o sea, si te duele, tienes que aflojar. Porque vas a mantener la postura, depende del estilo de yoga, más o menos tiempo, pero no tienes que notar dolor. Claro, o sea, el dolor es la señal de tu cuerpo de sal de ahí. Sí. Pues es muy curioso, pero esto los alumnos no lo entienden. Es que la gente a veces, lo que te decía yo, asocia el sufrimiento del dolor con mayor ganancia de... Estoy trabajando el músculo, ¿no? Pero claro, no es eso. Luego es tensión, una cierta incomodidad. Pero no dolor. Eso es. Bueno, importante. Así que ya sabéis, cero dolor en las posturas de yoga. En las posturas de yoga y en realidad en cualquier deporte. Sí, ¿no? Pues si algo te duele no tiene mucho sentido hacerlo. Sí, sí, es que hay que escuchar el cuerpo, muy listo. ¿Te duele? No lo hagas. Para adelante. Vale. Posturas que podían generar este tipo de lesiones en yoga, que tenéis que ir con mucho cuidado. Hanumanasana, que es el split. Luego estaba también Baddha Konasana, que exacto es la apertura, ¿no? de cadera. Y bueno, Paschimottanasana, que es la que hemos hecho antes, la de la pinza. A mí es la que me parece que tiene más tensión. Sí, ¿no? Sí. Por el peso, porque además esta tiene una versión de pie, que es la de Uttanasana, pero no se nota la misma tensión. Porque no tienes el suelo, el peso. Cambias la activación muscular. Totalmente. Vale. Ya hemos hablado de las muñecas, hemos hablado de las lesiones musculares y nos quedan las tendinopatías. Mira. ¿Tienen algo en común las tendinopatías? ¿Entre sí? Sí, entre sí, porque claro, al final tendinopatía es una lesión en un tendón. Correcto. Y tendón era lo que une el músculo al hueso. Correcto. Ligamento es lo que une hueso con hueso. Muy bien. Hombre, es que en yoga nos forman a los profesores, ni que sea un poco, bien ¿no? Formados. Un poquito.
Entonces, estamos hablando de lesiones en los tendones. Correcto. Entonces, tendón puede haber en tendones cualquier zona muscular, ¿vale? Sí. ¿Hay algún patrón común? En general, sí que es verdad que, a ver, cualquier estructura que sea diferente en una zona de otra, ¿no? No es un tendón del Aquiles que un tendón del supraespinoso, ¿no? Tendones, los que te he dicho que sufren más son los del hombro, ¿sí? Por ejemplo, y los de la rodilla. Vale. En el hombro, por ejemplo, el problema que podemos tener es más por compresión. Vale, Entonces, compresión. Ahí está. Los tendones reaccionan muy mal a la compresión. Porque como están muy bien pensados para estirarse y para aguantar tensiones, cuando los comprimes dicen, esto no es lo mío. Esto no... ¿Esto de qué va? Entonces, claro, este tendón del hombro muchas veces, por malas posiciones, malas activaciones, sobre todo la gente que trabaja por encima de la cabeza, pues tenemos un espacio muy pequeñito. Ah, mira, tengo una escápula ahí. Sí, mira, aquí, escápula. Ya, vale. Entonces... Espera, te tienes que acercar. Esta mira, esa escápula, pues se ve, esta zona de aquí es la fosa del músculo, del supraespinoso, y sobre aquí suele salir hasta aquí delante. ¿Veis que pasa por una especie de puente de hueso? Entonces, claro, muchas veces cuando vamos aquí, se pinza. Entonces, eso es la zona del tendón que más se suele irritar. Claro, esto en yoga, estos gestos, cuando hacemos guerreros, pero suelen ser bastante light, se me puede ocurrir como postura que pueda tensionar demasiado, tal vez cuando hacemos como Ukasana, que hacemos el enlace por aquí detrás. Claro, aquí como estás tirando, sí que puedes llegar a forzar. Y luego los cuervos, aunque... Ahí está. Ahí más que nada lo que puede afectar es el tema de la inestabilidad. Si alguien que practica yoga, como cualquier persona, en una posición donde está cargando peso, no tiene una buena activación de la musculatura de la escápula es una articulación que está libre. Está flotando encima de las costillas. Entonces necesitamos que los músculos de los trapecios las traigan hacia el centro. A partir de ahí la escápula estará estable. Lo siguiente que es estabilizar el hombro. Si mi musculatura que estabiliza el hombro, porque el hombro es una articulación que, dices, sí, rota absolutamente. Demasiado movimiento. No, mucho. Es una articulación que es inestable encima de otra que es inestable. Entonces, claro, si no tenemos bien estabilizada la escápula, el hombro no estabiliza. Si el hombro no se estabiliza, esa cabeza puede comenzar a bailotear. Y ahí puede entonces, ¿no? Y ahí tenemos problemas de compresión en los tendones muchas veces. Claro, entonces aquí otra vez, escuchar despacito, ¿no? Ahí está. Nosotros lo que solemos... Activar, cuando te dicen activa, tal, entiende que te dicen, ¿no? Sí, yo para que la gente entienda lo que es activar el músculo, siempre digo, es esa sensación de que el hueso es abrazado por el músculo. Bonito. ¿Sabes? Activa, tienes que sentir que sí. ¿No? El músculo activa, o sea, abraza el hueso. Sí, bueno, ya sabes que nosotros a veces se nos va un poco. Y el tendón muchas veces suele ser más el tendón rotuliano lo que suele sufrir, ¿vale? Que es el de la rótula con la tibia. Entonces, esto suele ser por sobreexposición a posturas de mucha flexión, donde, pues, como decíamos antes con la muñeca, no estás acostumbrado, te estás forzando y ese tendón demandas, al final alguna rotura en el tendón acaba yendo. Claro, porque el tendón no es elástico, o sea, el músculo sí, pero el tendón no. Entonces, cuando fuerzas demasiado... Y ahora, mira, permíteme que voy a coger yo la rótula porque... Tengo juguetes aquí en Quineo. Sí, es muy divertido. Lo que nos explicaron mucho en la formación de yoga es que la rodilla nunca tiene que doler. Si duele enseguida, reconduce la postura porque, bueno, la rodilla cualquier cosa. Sí. Pero con la rodilla nos hablaron mucho porque la rodilla es una articulación que está hecha para hacer esto. Esto, no otro tipo de dirección. Ah, claro. Entonces, en yoga yo creo que los problemas de rodilla vienen muchas veces por la postura del loto, que es la postura de meditar. Esta de aquí, bueno, está. Claro, sí. Esto es a lo indio. Bueno, la del loto ya sabes que es con las piernas por aquí. Claro, ¿por qué? Porque mi articulación de la rodilla está pensada para hacer esto. Correcto. Y aquí sí se fuerza y no se hace correctamente. Para que baje. Lo que estás haciendo es cizalla. Claro. Entonces, estás abriendo el cajón, o sea, estás cerrando el compartimento interno y estás abriendo el de fuera. Entonces, puedes tener impactación por dentro, pero aquí el ligamento va a sufrir. Claro, porque la rodilla solo va en una dirección. Ahí está. Cuando hay movimientos en esto, y además esto se suele producir en esta postura porque no hay una buena rotación de la cadera. Mira, también, sí, claro. Claro, porque al final lo que me va a llevar la rodilla abajo y el pie hacia arriba no es que yo tire de esta articulación. Claro.
es que mi cadera esté liberada y pueda bajar. 100%. Y ahí forzamos. Claro, sí. Ahí entonces, forzamos muchas mala veces. Mala de cadera acaba perturbando la de la rodilla. A ver, ¿por dónde íbamos? Bueno, lo de rodilla, tal. No, ya está, mira. De momento bien, de un tirón y todo. Vamos a hacer un one shot, ¿no? Vale, entonces, siguiente pregunta. Sí. De todas estas lesiones que hemos estado hablando, para recapitular un poco, lesiones más habituales en yoga. El tema de la muñeca sería el número 1. Sí, articulación. Número 2, tema muscular, de estirar demasiado la zona del isquiotibial. Y luego número 3, más o menos, hombros y rodillas. De todas estas lesiones, ¿cuáles son las más difíciles de recuperar? ¿En qué hay que poner más el foco? Para mí, la que puede complicarse más son el tema de las tendinopatías. Vale, o sea, las lesiones en tendones. Claro, ¿por qué? Al final una articulación, si la trabajas un poquito y insistes, pues traccionar, puedes liberar esa articulación, pues ayudar a que deslice mejor. Fortalecer musculatura pues también, tal vez. Musculatura, 100%. Entonces, claro, todo eso tiene un impacto rápido. Después, tema muscular. Los músculos se recuperan relativamente rápido. Hablamos de que una lesión muscular recupera, tradicionalmente se dice 1 centímetro por semana, contra el nervio que es 1 milímetro por semana. Vale. Es un cambio, es un cambio gordo, Entonces, una rotura muscular en relativamente poco tiempo y sin relativamente demasiadas consecuencias. Y haciendo bondad, ¿no? Sí. Una progresión en la carga. Haciendo caso al fisio. Eso es. Haciendo una progresión en la carga y no flipándose. Pero claro, el tendón, como hemos dicho antes, es una estructura que no está bien inervada de sangre. Claro. Si no tiene oxígeno, nutrientes, ¿cómo se va a recomponer esa estructura que está lesionada? El tendón, corrígeme, pero casi todo es colágeno, ¿puede ser? Fibras de colágeno enrolladas, y básicamente es eso. Es como un muelle. El tendón es un muelle. Entonces, aparte de transmitir la fuerza, te devuelve la fuerza. En ejercicios que son de salto, por ejemplo, un tendón sano te ahorra. Por eso, por ejemplo, en muchos deportes no es bueno estirar antes de hacer deporte. Oh, esto no lo había oído yo. En baloncesto, por ejemplo, como tú quieres saltar, ¿sí? Si tú tienes fibras de colágeno están enrolladas y lo que haces antes es estirarlas y deformarlas, no te va a dar el efecto muelle. Eso es, pierdes ese efecto muelle. Entonces, en general, en la mayoría de deportes, claro, gimnasia rítmica puede ser otra cosa. Sí, claro. Luego siempre particularidades. Ahí está. Pero la mayoría de deportes, sobre todo que tienes este componente de arranque, salto y todo esto, no es conveniente estirar antes. Oh, mira. Hacer un estiramiento bueno. Si haces un estiramiento de estos de esta color que hablando. Sí, no, pero un poquito sí, ¿no? Sí, pero... Eso es. Una cosa es una activación en rangos de movimiento a utilizar, ¿no? Pues saltos, tal, lanzamientos. Y otra cosa ya es estar... Ahí está. Muy interesante. Ahí nos haría falta. Entonces eso, como esas estructuras cuestan tanto porque hay poca célula que pueda recomponerlo, si no hacemos un buen trabajo, pues queda una estructura fibrosa, aparecen calcificaciones dentro del tendón. Porque como no hay una buena irrigación y entiende que tú te has quedado quieto, entonces se calcifica un poquito. Entonces, recuperar un tendón lleva tiempo, recuperarlo bien y sobre todo eso, que no te vuelva a dar molestias en el futuro. Claro. Ahí está. Pero es muy interesante. Sí. Bueno, hay que saber que este tipo de lesiones, cuando nos lesionemos los tendones, vamos a tener que poner especial mimo. Sí. Y ahora viene la parte que todo el mundo estaba esperando. No, la clave. Desde tu punto de vista como fisioterapeuta, ¿cómo podemos prevenir el tener lesiones en la práctica de yoga o incluso en la práctica de otros deportes? Esto, mira, esta mañana estaba pensando esta pregunta y cómo plantearla de la manera que se entienda mejor, ¿vale? Entonces, yo sé que esto no es la filosofía del yoga, ¿vale? No pasa nada, aquí nos gusta compartir ideas y opiniones. Ahí está. Pero tú imagina que de repente el yoga se convierte en una competición profesional. ¿Vale? Donde gana el mejor yogi. El que lo consigue antes, en menos tiempo, lo que sea, ¿no? ¿Qué haría esa persona aparte de practicar yoga? Complementaría el yoga con ejercicios de fuerza. Ahí está. Entonces, en general, para cualquier deporte, todo lo que va mejor, incluso para personas que hagan deporte, porque hay personas que en el día a día sean sedentarias, pronóstico para la gente mayor es ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza es lo que se conviene para todo. Vale, y ahora quiero que expliques por qué es bueno hacer ejercicios de fuerza y por qué no es una moda pasajera como tantas modas, ¿no? Sí. Que ahora es yoga, ahora es crossfit, ¿no? Ahora la natación, lo que ¿no? Sea. Siempre hay muchas modas, ¿no? Bueno, sí, existe una revolución, es como la comida magia, ¿no? Sí. Las semillas de chía es las vallas de goji, las vallas de goji, no estoy de acuerdo. Todo el mundo vallas de goji, ¿no? Siempre tenemos modas, ¿no? Sí. Y es verdad que últimamente todo el mundo dice, no, es muy bueno hacer ejercicios de fuerza, pero
por qué de verdad es bueno y no es una moda y por qué el yoga no es un ejercicio de fuerza. Porque a mí cuando me explicó que el yoga no era un ejercicio de fuerza dije, ¿cómo que no? Si yo estoy aguantando mi propio peso, no estoy haciendo pesas, pero estoy haciendo fuerza. Correcto. Pues explícalo. Primero, el estudio del ejercicio de fuerza es bueno y es conveniente porque todos los estudios, tanto desde el campo de la fisioterapia como del entrenamiento personal, están dando unos muy buenos resultados, mejor que cualquier otro tipo de ejercicio con el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza no es aumento de masa muscular. Es importante diferenciarlo porque a veces, sobre todo las mujeres, estas de ejercicio de fuerza, dicen, yo no me quiero poner como un... Sí, no me quiero poner, ¿no? Eso es. El ejercicio de fuerza es simplemente mejorar las capacidades de un músculo para ejecutar una fuerza. Perdón por haber hecho fuerza de fuerza, pero... Darle más tono. Darle más... La palabra tono, ten cuidado, tampoco, porque nos crujen, ¿eh? No, vale. Entonces es un concepto más nuestro de que exista de verdad. Pero la fuerza es esa capacidad, ¿no?, de ejecutar pues, una tracción de algún elemento, un empuje, pues con mejor capacidad que no antes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el yoga? El yoga es un ejercicio que puede mejorar tu fuerza, ¿vale? Porque al final estás haciendo una fuerza isométrica, que es una fuerza en una posición mantenida, una contracción en una posición mantenida, con tu propio peso. Entonces, evidentemente, si no haces ningún ejercicio y haces yoga, vas a mejorar en fuerza. De hecho, el yoga es un ejercicio muy interesante porque es de los pocos que trabaja una activación de fuerza en posición de estiramiento, que es muy sano. O sea, muchas veces pasa que hay gente que se lesiona porque intenta hacer una fuerza en una posición en la cual no está acostumbrada. Vale. Si como en el yoga actúas, pues va a mejorar. Pero un ejercicio de fuerza, como tal, por definición, tiene que tener una intensidad muy alta y tiene que tener unas repeticiones. Entonces, ahí está la clave. Vamos a la pizarra. Venga, vamos a hacer dibujitos. A ver que se me entienda en la pizarra, voy a dibujar al revés, ¿no? Si tenemos el ejercicio de fuerza, hay muchas metodologías. Igual te tendrías que acercar. Igual me tengo que acercar. Igual sí, ¿no? Hay muchas metodologías en el ejercicio de fuerza. Espera, que yo te digo si vas bien o no. ¿Te puedes acercar un poquito más? Ahí, súbelo un poquito. Venga, ahí, dale, pinta. Primero de todo, hay que decir que no soy entrenador personal, ¿vale? Entonces, soy fisioterapeuta. Existen muchas metodologías de ejercicio de fuerza. No se te ve la cara, pero bueno. Perfecto, no pasa nada. Para lo que hay que ver. Entonces, esa es la básica, ¿vale? Tenemos una escala de repeticiones y una de la fuerza que ejecutas, ¿no? Vale. Entonces, vamos a decir que vamos a hablar de una sentadilla porque siempre es lo que me parece más fácil. Vale, sentadillas. Sentadilla. Una sentadilla, yo con 10 repeticiones puedo levantar, bueno, este número ha sido un poquito invente. Bueno, 20 kilos, ¿vale? Pues escribir al revés no se me da bien. 20 hasta kilos. Ahí. ¿Vale? El 10 lo has puesto al revés. ¿Ves? Es que la cabeza, estoy haciendo todo marcado porque lo he visto desde mi lado. Ah, claro. Entonces, no hagáis, escuchadme, pero no miráis, ¿vale? Escuchadme, pero no miréis. Hay 20 kilos, 10 repeticiones. Si aumento de kilos y llego a 50 aquí, pues tengo que bajar a, por ejemplo, 5 repeticiones. Vale, y tienes que bajar porque digamos que no tienes fuerza o capacidad para hacer esas repeticiones. Eso es, cuando más peso pongo, mi cuerpo puede ejecutar menos repeticiones. Veces. Entonces vengo aquí. Algo además que podemos experimentar todos. A más peso coges, menos veces puedes levantarlo. Que a veces que no puedes ni levantarlo. Correcto. Ahí está, si es muy pesado. Hasta que hay un momento en el cual, si sigo en la escala y hago una repetición, solamente podría hacerlo con estos 100 kilos, ¿no? Pues esto sería mi fuerza máxima, ¿vale? Lo llamamos a veces la RM. Entonces, un ejercicio de fuerza es aquel que trabaja en una cantidad de esfuerzo de entre el 70 y el 80%. Este 70-80% debería darme unas de 4 a 6 repeticiones. 4 o 6 repeticiones sobre un 70-80% de tu fuerza es lo que a nivel general se considera que es un trabajo de fuerza. Esto hay que hacer unas series, pues lo mismo, también. Vamos a decir que podrían ser 5 series. ¿Es un 5? Sí, es un 5. Perfecto. Unas 5 series, ¿vale? Y lo que decíamos antes, ya podemos sentarnos. Ya podemos sentarnos. No sé si ha quedado claro, ¿eh? O sea, al final... Puede ser. Yo creo que sí, ¿no? Dilo tú.
a más peso, menos repeticiones soy capaz de hacer, y lo que tú nos estabas comentando es que con pruebas y estudios científicos bien hechos, no pagados por ningún estudio, ¿vale? De pesas. Nada, exacto, no pagado por la Asociación de Pesas ni de CrossFit, ¿no? ¿Vale? Y además con pacientes de todo tipo, me has dicho también deportistas, gente más de a pie, etcétera. En entrenamiento personal también en fisioterapia se hacen estos estudios. Lo ideal es estar en esta franja de aquí que has dicho que era más o menos hacer entre 4 y 6 repeticiones con el 70-80% de fuerza o de esfuerzo. A veces también no es decir fuerza, también de esfuerzo físico. Esto te lo tienen que ayudar a calcular, ¿no? Quiero decir, ¿tú necesitas un entrenador personal o más o menos...? A ver, más o menos podrías hacer con cualquier ejercicio, buscar esa RM, esa repetición con la que solamente puedo ejecutar una. Si hago una segunda repetición, me caigo al suelo. O no soy capaz de completarla. O si pongo 5 kilos más, se acaba. Esa es tu RM. Entonces ahí puedes calcular el 70-80%. Si no, en general, ese esfuerzo es una cantidad de fuerza, ¿no? Vamos a hablar de pesas. Cojo una barra y digo, hostia, esto pesa. Hago mis 4 repeticiones, aún podría hacer 2 o 3 más, pero no ejecuto. Me quedo esas 4 repeticiones. Dejo la barra y tengo que descansar unos 2-3 minutos para poder volver a hacer esa serie igual de bien hecha que la anterior. Vale. Nos interesa no llegar al fallo muscular, no llegar a esa caída, o sea, esas 2-3 repeticiones, mantenerlas en nuestro cajón y poder hacer un buen descanso, porque lo que nos interesa es una buena ejecución del ejercicio con una buena intensidad. Claro, porque si yo me excedo, igual que me puedo exceder en yoga porque hacer las yoga en la postura perfecta, también me puedo lesionar haciendo el ejercicio de fuerza. Sí, claro, rotura muscular, un daño así, se puede hacer. Con lo cual, mucho ojito, ¿vale? ¿Y esto, por ejemplo, lo complementarías con yoga o con cualquier otro ejercicio? 100%. Con cualquier otro ejercicio siempre está bien dedicarle, si se puede, lo mejor sería 2 días a la semana al menos. Un día a la semana nos basta para mantener las ganancias, 2 días a la semana es lo suyo para dar un estímulo al músculo para que ejecute ese cambio. Para realmente, ¿no?, fortalecer más en caso de que necesite. Esto es muy interesante, sobre todo, ¿no?, si tienes alguna, yo qué sé, si tengo una lesión en rodilla, por ejemplo, o la tengo un poquito, igual si la tengo lesionada del todo, no, pero si la tengo un poco floja, puedo empezar a hacer ejercicios de fuerza 100%. Para recuperar, bueno, recuperar no, fortalecer musculatura, ¿no?, y a partir de aquí proteger mi articulación, más estable, y después en yoga, pues no subirás, claro, al final el músculo es aquello que estabiliza y que absorbe la carga. Cuanto más fuerza hay, mejor para después para crear otros ejercicios. Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Yo lo que creo que es importante y no hemos llegado a decir es que recomiendas los ejercicios de fuerza para que se ha demostrado en estos estudios que previenen todo tipo de lesiones. Si trabajas ese músculo, ¿no? Entonces, el objetivo de complementar tal vez el yoga con ejercicios de fuerza es tener un cuerpo, digamos, más en forma y más preparado para igual cuando hago ese cuerpo, ¿no?, o tengo una inestabilidad, estar más preparado. Y que al final la prevención de lesiones nunca quiere decir que no te vas a lesionar nunca. Correcto. Eso es importante decirlo porque la gente dice, pero si yo hago mis ejercicios, bueno, ya, pero tu cuerpo no está nunca igual. Eso es, nunca sabes cómo estás de carga y todo esto. Y obviamente no siempre podemos trabajar a ese 70-80% siempre del mismo. O sea, cada día es un día diferente, pondrás menos peso. Pero en general, si te fijas, todos los deportistas de élite están haciendo algún tipo de ejercicio de fuerza que están combinando. Eso quiere decir que tanto mejora nuestras capacidades deportivas como previene de lesiones. Muy interesante. Muy interesante. La verdad que espero que os haya gustado. La idea de hacer esta colaboración era, pues eso, hablar un poquito de temas de lesiones, de cómo poderlas prevenir. A mí me sorprendió mucho cuando dijiste, no, ejercicios de fuerza y el yoga no es fuerza. Que ahora lo entiendo, ¿no? Un poco más, y me parece muy interesante también que la gente sepa de dónde viene toda esta moda ahora de hay que hacer ejercicios de fuerza. Pesas. Ahora todo el mundo pesas. Es súper sano hacer pesas. Ahora todos pesas. ¿Por qué, no? Lo mismo que hemos dicho antes. Una buena técnica. Si no sabes hacer ejercicios, entonces cógete un entrenador personal, cógete a alguien que te enseñe al menos unos meses iniciales, ¿no? Que te enseñe cómo hay que hacer esto. Estamos hablando de líneas generales, no a todo el mundo quizás le puede favorecer este tipo de entrenamiento de fuerza. Correcto, porque cada persona es un mundo. Eso es otro tipo. Y al final, decir que el yoga es un ejercicio con una ratio muy baja, que eso quiere decir que algo se está haciendo bien en yoga. Hombre, espero, Porque tiene una ratio de lesión muy baja y la gente
disfruta de un estado de salud general bastante bueno. Entonces, es simplemente un complemento para aquellas personas que necesitan un poquito más. Pues muy bien, Eloy, pues muchas gracias. A ver si queréis que hagamos más colaboraciones de algún tema, ya sabéis, nos lo dejáis en los comentarios y nosotros volvemos a preguntar aquí, vamos a montar un intercambio. Somos unos chapas, no pasa nada. Sí. Si queréis ver a Eloy haciendo yoga, también podéis dejarlo en los comentarios, que puede ser interesante. Cuando me cure lo del talón este del medio, que primero haré así, es curioso, ¿eh? Noto ese relámpago eléctrico ahí. Es muy curioso, ¿no? Sí, sí. Por fin sentirlo en mis carnes. No, eso está bien. Bueno, es que al final todo está conectado y yo creo que cada vez tenemos que ir más a esa conciencia, porque al final una cosa muy interesante que he estado leyendo últimamente es que al final el cerebro es todo. Mira. Bueno, claro, es que si tu sistema nervioso de aquí llega hasta la punta del pie, al final, ¿no? ¿Cómo no va a serlo? Es que siempre lo diseccionamos todo y solo somos claro. Pues nada, Eloy, muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Gracias por invitarme aquí. Nada, gracias por prestar todo tu espacio. Ya sabéis que Eloy está aquí en Quineo, en Barcelona. Ahí está. Y a mí me ha arreglado muchas veces. Todo el equipo. Antes de hacer yoga, todo se ha dicho, ahora ya con el yoga. Todos los equipos están acostumbrados a lesiones deportivas y no deportivas, así que cualquier cosa siempre estamos aquí. Pues encantada. Vale. Venga, nos vemos. Hasta luego.